8.000 albaneses frente a 80.000 otomanos. Una diferencia tan abrumadora que cualquier general medieval habría dado la batalla por perdida antes de comenzar. Según la matemática de la guerra de esa época, aquellos 8.000 hombres no tenían futuro. No podían resistir. No podían escapar. Y, desde luego, no podían vencer. Pero lo que ocurrió en un valle aislado de Albania rompió todas las expectativas. En solo 6 horas, una potencia imperial, temida desde Anatolia hasta el Adriático, vio cómo su ejército se desmoronaba por completo. Las columnas otomanas, acostumbradas a conquistar reinos enteros, terminaron atrapadas en el lugar que creyeron más seguro, un valle silencioso que, sin que ellos lo supieran, estaba diseñado para convertirse en su tumba. Ese valle, rodeado de pendientes empinadas y con una única salida estrecha, parecía perfecto para descansar. Parecía protegido. Parecía tranquilo. Pero bajo esa calma había una trampa construida con precisión, paciencia y una comprensión total del terreno. Una trampa que demostraría que la inteligencia puede superar a la fuerza, que el conocimiento del paisaje puede derrotar a decenas de miles, y que un líder decidido puede cambiar el rumbo de la historia. Para entender cómo esta batalla imposible transformó el destino de Europa, debemos volver a la década de 1450, cuando un continente entero temblaba ante el avance otomano. Si quieres descubrir cómo una fuerza tan pequeña logró lo imposible, continúa viendo el vídeo, suscríbete y comenta desde qué país nos estás viendo. En 1453, la caída de Constantinopla estremeció a toda Europa cristiana. La ciudad que había resistido durante un milenio cayó bajo el peso del ejército otomano, y con ella se desmoronó la última barrera que protegía al continente del avance oriental. Para muchos reinos, aquel día marcó el comienzo de una nueva era, una era donde el miedo y la incertidumbre se extendían más rápido que cualquier ejército. El poder otomano crecía como una marea que nadie podía detener. Serbia fue aplastada. Bizancio desapareció para siempre. Partes de Hungría sangraban bajo campañas constantes. Las rutas comerciales temblaban. Las ciudades fronterizas se rendían sin pelear. Y cada victoria otomana abría una nueva puerta hacia el corazón de Europa. En medio de ese panorama oscuro, un territorio pequeño y montañoso se convirtió en el último obstáculo antes de Venecia y Roma, Albania. Si ese paso caía, el camino hacia el Mediterráneo occidental quedaría completamente expuesto. Y fue allí donde surgió una figura inesperada. Un príncipe de las montañas, criado entre riscos y fortalezas naturales, Gjergj Kastrioti Skanderbeg. Conocía cada sendero, cada garganta estrecha, cada valle que podía convertirse en un muro. Era el único que se atrevía a resistir a un imperio que parecía invencible. Pero su mayor desafío aún no había empezado. El golpe más peligroso no venía del ejército otomano, sino de alguien que llevaba su misma sangre. Entre todas las amenazas que rodeaban a Albania, hubo una que golpeó más fuerte que cualquier ejército, la traición de un miembro de la propia familia de Skanderbeg. Su nombre era Hamza Kastrioti, su sobrino. Un joven que, en lugar de seguir el camino de su casa, eligió el camino del poder. Hamza abandonó la fe de sus antepasados, se convirtió al Islam y buscó refugio en la corte del sultán. Allí no tardó en destacar. Ganó la confianza del poder otomano, recibió formación militar de élite y terminó integrándose en las filas más cercanas al trono. Para los otomanos, Hamza no era solo un general más. Era una oportunidad. Porque Hamza conocía lo que ningún espía podía aprender. Conocía cada paso de montaña, cada manantial oculto, cada garganta estrecha y cada lugar donde Skanderbeg solía preparar emboscadas. Era, en esencia, el mapa viviente de la resistencia albanesa. Y ahora ese mapa pertenecía al enemigo. Para el Imperio Otomano, tenerlo significaba poseer la llave de cada estrategia de Skanderbeg. Era la pieza perfecta, el informante ideal, el hombre que podía revelar todos los movimientos del enemigo antes de que sucedieran. Esa traición, por sí sola, debería haber asegurado la victoria otomana. Con un guía así, un ejército de 80.000 hombres no podía fallar. Pero Skanderbeg no respondió con fortalezas ni con murallas. Su respuesta fue algo mucho más desconcertante: desapareció del mapa. Cuando el gran ejército otomano entró en territorio albanés, sus comandantes esperaban resistencia inmediata, flechas desde las colinas, emboscadas rápidas, choques breves. Pero no encontraron nada. Las torres de vigilancia estaban vacías. Las aldeas, silenciosas. Los caminos, completamente abandonados. Parecía como si todo un país hubiese sido tragado por la tierra.
Los exploradores regresaban una y otra vez con el mismo informe: no hay señales del enemigo. Cada día sin enfrentamiento reforzaba la confianza otomana. Las decisiones se tomaban con menos cautela, los oficiales se relajaban y las tropas avanzaban con la sensación de que Skanderbeg, por fin, había huido. Hamza, seguro de sí mismo, confirmó esa impresión. Les aseguró que aquello era parte de la rutina de su tío: retirarse, esconderse en fortalezas altas, evitar la batalla directa y esperar un mejor momento. Para los otomanos, todo encajaba. Para los albaneses, era exactamente lo que Skanderbeg quería. Porque, mientras los otomanos recorrían caminos amplios y visibles, los 8000 guerreros albaneses se movían como sombras. Viajaban solo de noche, en pequeños grupos, por senderos tan estrechos que un caballo no podía cruzarlos. Durante el día se ocultaban en bosques espesos, cuevas profundas o en las laderas más difíciles del terreno. No encendían fogatas. No dejaban huellas. No hacían ruido. Mientras el enemigo avanzaba confiado, el verdadero ejército se colocaba en posiciones que nadie podía ver. Muy pronto, ese movimiento silencioso los llevaría a un lugar donde el paisaje mismo estaba preparado para matar. El ejército otomano avanzó hasta un lugar que parecía ideal para descansar: el Valle de Tumenista. Era largo, estrecho y rodeado de paredes empinadas que ofrecían una sensación natural de protección. Solo tenía una salida amplia, lo que a los oficiales les pareció una ventaja defensiva. Había espacio para instalar miles de tiendas y un río cercano para abastecerse. A simple vista, era un campamento perfecto. Pero para Skanderbeg, ese valle no era un refugio. Era una tumba. Una trampa hecha por la naturaleza, lista para encerrar a un ejército que confiara demasiado en su número. Antes de que los otomanos llegaran, Skanderbeg ya había estudiado cada rincón del lugar. Dividió a sus 8000 hombres en 3 grupos ocultos en las alturas que rodeaban el valle. No encendieron fogatas. No permitieron que el metal chocara. Cada movimiento se hacía en silencio absoluto. En las laderas prepararon trincheras pequeñas, montones de madera seca y zonas cubiertas con ramas, todo listo para un propósito que los otomanos no podían imaginar. Desde abajo, el valle parecía tranquilo. Desde arriba, ya estaba sellado. La noche se acercaba, y con ella, el momento en que el silencio se convertiría en violencia. Al caer la noche, el campamento otomano parecía una ciudad tranquila. Las hogueras iluminaban el valle, los soldados cocinaban, reían y compartían historias de otras campañas. Los oficiales conversaban relajados, seguros de que no enfrentaban ningún peligro cercano. Después de días sin resistencia, la tensión había desaparecido por completo. Pero en las laderas oscuras que rodeaban el valle ocurría algo que ningún otomano podía ver. Miles de guerreros albaneses avanzaban lentamente, cuerpo contra tierra, moviéndose entre rocas y arbustos sin emitir un solo sonido. Cada hombre conocía su posición exacta y el camino que debía seguir incluso en completa oscuridad. A las 3 de la mañana, los 8000 estaban listos. Formaban un círculo invisible alrededor del campamento, escondidos en puntos donde la vista humana no podía alcanzarlos. Nadie hablaba. Nadie respiraba más de lo necesario. Solo esperaban. Lo que Skanderbeg planeaba no era una emboscada común. No quería desgastar al enemigo ni causar una retirada. Su objetivo era mucho más claro y mucho más brutal: borrar al ejército otomano del mapa. Y cuando llegara el amanecer, una sola señal rompería el silencio. El sonido del cuerno marcaría el inicio del ataque más devastador que esas montañas habían visto. El amanecer llegó envuelto en una niebla fría que cubría todo el valle. Los centinelas otomanos, cansados por la noche, apenas podían ver unos metros frente a ellos. Esa fue su última visión. Uno por uno, desaparecieron en silencio, eliminados por manos invisibles antes de que pudieran dar la alarma. A las 6 de la mañana, el sonido que lo cambió todo retumbó entre las montañas. El cuerno de guerra de Skanderbeg. Su eco rebotó en las paredes del valle, multiplicándose hasta parecer un rugido que venía de todas partes a la vez. Los soldados otomanos despertaron sobresaltados, sin saber hacia dónde mirar. De inmediato cayó la primera lluvia de flechas. Llegaron desde 3 direcciones a la vez, cortando el aire como una tormenta negra. Hoursis relinchaban en pánico, tiendas se derrumbaban, y hombres se levantaban sin entender qué estaba ocurriendo. Luego estallaron los gritos de guerra albaneses. Unos alaridos tan fuertes que, amplificados por los ecos, sonaban como si 30.000 guerreros estuvieran cargando desde las alturas.
La confusión se volvió total. Los oficiales intentaron formar líneas defensivas, pero el propio valle los traicionaba. No había espacio, no había orden, no había dirección clara. Y lo peor aún no había comenzado. La segunda fase del ataque estaba a punto de envolverlo todo en humo. Mientras los otomanos intentaban organizarse, los albaneses dieron el siguiente paso del plan. Encendieron la madera seca y los carros abandonados en las laderas. En cuestión de minutos, una nube espesa empezó a descender por el valle, empujada por el viento de la mañana. El humo lo cubrió todo. Nadie podía ver a más de unos pocos pasos. Los soldados otomanos, atrapados dentro de esa oscuridad gris, comenzaron a atacar cualquier movimiento. Golpearon sombras, lanzaron flechas contra figuras difusas y, sin darse cuenta, mataron a sus propios compañeros. Los gritos de confusión se mezclaban con órdenes que nadie podía escuchar con claridad. La caballería de élite intentó romper el cerco. Formaron un grupo compacto y avanzaron a toda velocidad hacia lo que creían que era la salida del valle. Pero la niebla ocultaba la verdadera trampa, estacas y trincheras preparadas por los albaneses durante la noche. Los caballos cayeron, los jinetes volaron por el aire y la formación se rompió en segundos. El suelo del valle se convirtió en un caos absoluto. Cuerpos, barro, fuego, restos de tiendas y soldados chocando entre sí sin saber dónde estaban. La disciplina otomana, famosa en toda Europa, se evaporó. El miedo tomó el control. Y mientras el pánico crecía, el ejército más temido del continente comenzaba a derrumbarse por completo. La salida única del valle, que la noche anterior parecía una garantía de seguridad, se convirtió en una trampa mortal. Cuando los otomanos intentaron escapar de la emboscada, miles corrieron hacia ese paso estrecho al mismo tiempo. La presión humana fue tan intensa que los primeros en llegar cayeron, y los que venían detrás los aplastaron sin poder detenerse. La huida se transformó en una avalancha desesperada. Hombres gritando, empujando, tropezando, muriendo sin siquiera ver al enemigo. En medio de ese caos murió Isaac Bey, el comandante otomano. Algunos relatos dicen que una lanza albanesa lo alcanzó, otros aseguran que fue arrollado por su propia caballería mientras trataba de mantener el control. Su caída destruyó cualquier esperanza de reorganizar al ejército. Hamza Castriotti, el sobrino traidor, intentó desesperadamente reagrupar a los que aún podían luchar. Gritó órdenes en turco y en albanés, pero nadie lo escuchaba. El pánico había reemplazado toda disciplina. Finalmente, rodeado por guerreros de su propio pueblo, fue capturado. Cuando el humo comenzó a disiparse, el horror quedó a la vista. 30.000 otomanos yacían muertos en un área pequeña y cerrada. Entre ellos, montones de cuerpos apilados en la salida del valle. Y lo más sorprendente, 15.000 prisioneros de rodillas, más soldados de los que tenía todo el ejército albanés. Las noticias viajaron rápido. Desde Ragusa hasta Venecia, desde Viena hasta Roma, los mensajeros llevaron la noticia de lo imposible. El imperio que parecía invencible había sangrado como nunca. El impacto de esta derrota apenas comenzaba. La derrota en el Valle de Tumenista cambió el rumbo de la historia europea. Durante años, el avance otomano en los Balcanes quedó detenido. Las campañas planificadas para seguir hacia el oeste fueron canceladas. El imperio, que parecía avanzar sin límites, tuvo que retirar tropas y reforzar defensas en territorios que antes consideraba seguros. Por primera vez, la expansión otomana mostraba grietas visibles. En Europa cristiana, la noticia se recibió como un milagro inesperado. Iglesias repicaron campanas, ciudades celebraron, y los gobernantes enviaron mensajes de gratitud. Albania, una nación pequeña y aislada, se convirtió en el escudo que muchos creyeron perdido para siempre. Y en el centro de esa resistencia, un nombre brillaba por encima de todos: Skanderbeg. Su victoria no fue suerte ni fuerza bruta. Fue preparación absoluta, dominio del terreno y un uso impecable de la psicología militar. Convirtió un valle común en una trampa perfecta. Usó el miedo, el humo, el eco y la confusión como si fueran armas físicas. Y demostró que un ejército pequeño podía desaparecer, atacar y destruir a un enemigo 10 veces mayor. Durante siglos, comandantes de toda Europa estudiaron esta batalla como un ejemplo de guerra irregular. La emboscada de Albulena se transformó en un manual sobre cómo un adversario menor puede derribar a uno gigante. Porque los imperios no caen solo por golpes de espada. Caen cuando confunden silencio con rendición.
Si quieres más análisis cinematográficos de batallas olvidadas y victorias imposibles, dale like al vídeo, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que esta emboscada fue puro genio o pura locura?